Hermanos, buenas noches, la paz de Dios. Bueno, están abrazándose. Ahora sí, hermanos, buenas noches, la paz de Dios. Que el Señor los bendiga. Oramos. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu misericordia, gracias por cada cosita que haces, Señor, en nuestras vidas. Ya solamente te encomiendo, Dios, todo, Señor, absolutamente. Situaciones que tú conoces, situaciones que, Señor, atravesamos cada día, todo está en tus manos. Permítenos que las lecciones que avanzamos, Señor, nos ayuden a entender tu verdadero propósito y comprender lo que quieres en nuestras vidas, Señor. Gracias. Sé que enojarme es parte de lo que tú nos has dado, pero un enojo sin ti trae muchísimos problemas. Y eso es lo que estamos aprendiendo en estos tiempos, Señor. Te agradezco, papito, te doy gracias por todo y en tus manos entrego, Señor, este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Amén, queridos hermanos. Hoy vamos a hablar seguimos con el tema de la ira, ¿no? Y hoy vamos a hablar de la ira ciega. ¿Ya? Haciendo un poco un retroceso, ¿la ira es permisible? Sí, ¿no? Es permisible. ¿Bajo qué parámetros? ¿O por cómo es permisible? Ya. No. Sí, sin perder el control, ¿no? No dejando que llegue un pecado. Pero una ira descontrolada sí tiene un problema. Y las iras descontroladas han traído terribles problemas. Cuando uno no controla su carácter, puede traer cosas fatales a nuestra vida. Ya lo hemos visto en la anterior clase, hemos desarrollado parte por parte y hoy vamos a ver aún una situación que me llama mucho la atención. Dicen que autores, más que autores, teólogos, escritores, dicen, no, esto no debería estar en la Biblia. Y dicen, tampoco es recomendable que lo lean, pásenlo, dice. Ya, pásenlo. Y no sé si alguna vez usted lo habrá visto o no, pero quisiéramos verlo hoy y algo que quiero hacer con ustedes, trabajarlo también con usted, ¿no? Por esta situación de dos cosas que tengo que hacer, un poquito me impide desglosar, pero sí me ayudaría con ustedes, yo lo sé, a poder entender esta situación de qué es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Ahora sí, no sé si conoce usted esta historia, ya Jueces capítulo 21, versículo 1. Ahora, para entender todo el contexto, la situación, yo tendría que leer desde el capítulo 19, 20 y 21. Y entendiendo estos tres capítulos, leyendo estos tres capítulos, yo me orientaría qué es lo que pasó aquí. Y cuando avancemos más detalladamente, inclusive va a haber muchas preguntas entre nosotros. Y tal vez algunas dudas acerca de Dios, ¿ya? No porque no sea Dios, sino porque permiten estas situaciones. Jueces 21:1. Los israelitas habían jurado en Mizpa: ninguno de nosotros dará su hija en matrimonio a un benjaminita. El pueblo fue a Betel y allí permanecieron hasta el anochecer, clamando y llorando amargamente en presencia de Dios. Oh Señor Dios de Israel, clamaban: ¿por qué ha sucedido esto, Israel? Hoy ha desaparecido de nuestras tribus. Antes de ir a los textos mismos, le cuento un poquito el escenario de esta historia. No sabemos si es el mismo levita que vendió su sacerdocio, Micaía, y fue un sacerdote que estaba fungiendo labores sacerdotales que no eran para Dios, sino para Terafines, para los otros ídolos. Parece el mismo, no, la Biblia no detalla muy mismo si es o no es, pero dice que en este transcurso hubo un levita, ¿ya?, que se casó con una mujer de Belén, ¿ya? Y no se casó, fue su concubina, ¿ya? Y se lo llevó a su casa, y dice la Biblia que la mujer le fue infiel al varón. Entonces ella se fue a la casa de su padre y ahí su padre lo cobijó, ¿ya? Después de 4 meses el levita lo va a buscar a su esposa para arreglar la situación. Lo estoy contando así bien a grandes rasgos cuando lo leamos.
Entonces cuando llega, su padre lo recibe muy bien, porque hay muchas interrogantes aquí que vamos a ver. Lo recibe muy bien y le hace quedar 4 días, y el 5.º día recién se va. Y yendo el 5.º día con su concubina, porque esa es la palabra concubina, no es su esposa, yendo por el camino, no llegan, entonces tienen dónde buscar. Y no pasan al territorio enemigo, sino que quieren quedarse en territorio de Israel, ¿ya? Y llegan a Gabá, territorio de los benjaminitas. Y un anciano los aloja en su casa, y cuando están comiendo golpean la puerta los hombres y le dicen: no, saca al que ha visitado porque queremos tener relaciones sexuales con él. El anciano dice: no, ¿cómo no es posible? Yo les voy a dar mi hija que es virgen y la concubina que también es virgen, dice, ¿no? Y ustedes hagan lo que sea de ellas, pero no toquen a mi huésped. Esa es la situación, hasta ahí. Y luego resulta que el levita ya saca a su concubina y se los entrega. Y vienen los hombres y dice: toda la noche la violan a la mujer. Después de haberla violado, al amanecer sale el levita como si nada, la encuentra a su concubina tirada en el suelo, producto de la violación, casi muerta y sin ningún sentimiento. Le dice: vámonos. Ella no se levanta, entonces él lo agarra, lo carga a su burro y llega a su casa y agarra un cuchillo y lo parte en 12 pedazos. Y distribuye todos los pedazos a todas las tribus de Israel. Y las tribus de Israel se levantan y dicen: ¿cómo es posible? Y se hace una guerra civil interna. Y en esta guerra civil interna es contra Benjamín, porque de Benjamín eran esos hombres que hicieron esto. Y después de toda una situación que yo le estoy hablando, casi exterminan la tribu de Benjamín. Solamente escapan 600 hombres. Y de ahí el pueblo, es que dice ahí, ¿no? Empieza a llorar, empieza a lamentarse y dice, ¿no? Cuando dice: ¿por qué ha sucedido esto a nosotros y que va a desaparecer una tribu de Israel? Ahora, solamente quiero aplicar esto, ¿no? Era tanto el enojo, tanto la ira por lo que había sucedido, que llega el momento cuando recién piensan, dicen: ¿por qué ha sucedido esto? Bueno, había sucedido pues por la ira desmedida, por la ira ciega, que lo vamos a desarrollar. Entonces, a lo que vamos a ir es esto, ¿no? Muchas veces nosotros actuamos en una ira ciega por una injusticia que sí es cierta. La habían despedazado a esta mujer en 12 pedazos, lo habían ensegado y había una situación y el pueblo se enojó. Dice que consultaron a Dios y dice que Dios les respondió, ¿no? Porque hay muchas cuestionantes. Y en su ira fueron y destrozaron a Benjamín, a la tribu, tal que quedaron 600 hombres. Pero después se dan cuenta que estaba perdiéndose una tribu que Dios había establecido. Saúl es de la tribu de Benjamín, ¿no? Y hay muchos que son Pablos de la tribu de Benjamín. Entonces ellos empiezan a llorar y preguntan: ¿por qué nos ha pasado esto? ¿No? Si hiciera una conclusión solamente aquí, puedo yo tener un problema muy serio con mi esposa, lo uso como ejemplo, ¿no? Y en ese problema no quiero hablar de infidelidad, sino otro problema, un problema económico, un problema que ha saltado en mi casa y que no podemos. Y en ese problema pues lo económico es terrible, hace pelear. Discutimos y nos decimos cosas y de pronto hay problemas, mis hijos se van y toda una situación, y me doy cuenta y digo: ¿por qué me ha sucedido esto? Y yo sé por qué, pues porque no he sabido controlar mi enojo, no he sabido controlar mis palabras, pero ellos le dicen a Dios: ¿por qué ha sucedido esto? Ahora sí veamos la historia con ustedes, ¿ya? No tengo toda la historia porque pasaríamos mucho tiempo. ¿Qué dice la Biblia? Y necesito que agarren sus Biblias, necesito que cojan sus Biblias para entender esto. ¿Qué dice? En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá, y su concubina le fue infiel. Y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver. Y llevaba consigo un criado y un par de asnos, y ella le hizo entrar a la casa de su padre. Hasta ahí la historia. Pero aquí necesitamos formularnos preguntas, ¿ya?
¿Por qué sucedió esto? O sea, ¿qué características nosotros vemos? Que ya le he subrayado, que nos daría a pensar. ¿Qué pasó? ¿Quién es este personaje? No quiero mencionar nombre, sino qué función, ¿por qué dice un levita? ¿Qué implica que es un levita? ¿Ya? ¿Qué implica? ¿Qué hizo? ¿Ya? ¿Qué es lo que él ha hecho? ¿Ya? ¿Qué hace la mujer? ¿De dónde es la mujer? ¿Ya? La concubina. ¿De dónde es la concubina? ¿Y por qué le fue infiel? Y si fue infiel, según la ley, ¿qué dice? Había apedrearla, no la apedrean, su papá les recibe. ¿Y por qué le va a buscar? ¿O es un marido modelo que perdona todo y le va a buscar? O sea, ¿cuál es la situación? Y vamos a demostrar que no es así. Entonces, a ver, pensemos con ustedes. A ver, ¿quieren detallarlo solos? ¿Quieren ponerse en grupo? Díganme. Cuando dice un levita, moraba como forastero, como alguien que está en los asuntos del Señor, pero que está fuera, Ya, está en el mundo. ya, muy bien. Y ahí toma, parece una concubina. No se tomaba concubina, se tomaba como esposa. Tal vez estoy equivocado. No, no, está bien, está bien. Se toma una concubina y como está de forastero, obviamente ella no es de su misma tribu. No va a hacer lo que él tiene por costumbre o por ley hacer. Ya, Y ahora luego señala, ¿no? Le fue infiel. Dudo que en ese tiempo ellos hayan estado acostumbrados a reaccionar de buena manera si les han sido infieles. Pero cuando habla, dice que les sirvió para hablarle amorosamente. Y ahora que sabemos el final, es como, suena como una venganza muy planificada, ¿no? sí. Ya. Intenta atraerla otra vez para de alguna manera desfogarse, ¿no? Porque si bien logra llevársela, al final como que no muestra ningún sentimiento de lo que ha sucedido. Claro, ya tú ya has visto más detalle, ¿no? Con lo que hemos leído de lo que ha pasado. ¿Qué dicen los demás? Esa es una hipótesis. ¿Qué dicen? A ver. ¿Qué puedes ir a buscar, digamos, a tu esposa o a tu comunidad? ¿Cómo puedes ir a buscarla? Si lo ves que no en el camino vas a entregar a alguien más. Se supone que por amor él ha ido a buscarla, pero al final entrega. Y lo increíble es que no se resiente por lo menos por el estado siquiera de cómo está, sino todavía lo corta en pedazos. Sí, ¿no? Mucha crueldad. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Lo que dice el mito de que un forastero iba a ser Dios, ¿no? Un levita que moraba como forastero. Yo ¿Cómo puede ser un levita que moraba? lo que dice antes, ¿no? Directamente, porque no había rey, no había orden, no había autoridad. Entonces, yo entiendo por ese lado, bueno, no justifico, pero a la vez también veo que por eso era un que moraba como forastero, Ya. porque no encontraba autoridad o no tenía cobertura de repente si no había un rey. A ver, ¿qué más? Jonathan, ¿qué dices? Hermano Lucrecia, ¿qué piensa? Esto de lo que van de negativo planificado, cuando una persona está casada, lo que tiene como que una cobertura de Este no está casado. no está casado, y yo creo que le ha sido más fácil entregar a su concubina que uno poder entregar. Pero sin antes de entregarla acá, ¿qué vemos? El inicio. Su papá se ha ido donde su papá, porque su papá no va a recibir. Hay muchísimas preguntas. Prácticamente este es, parece un misógino, ¿no? Uno que odia a las mujeres. Y por eso hasta se recomienda no leer estos versículos, porque es un machismo total. No es la historia de Lot, no es la historia de Lot, porque en Lot le sale un ángel. Sí. Pero el Lot a sus hijas les quiere Claro, llevar. pero lo que digo, interviene un ángel para que no suceda nada de eso. Ahora veamos lo que dice Juan, que es bien cierto. Primero, no había rey. ¿Eso qué significa? No había autoridad.
Entonces, cuando no hay autoridad, ¿qué hay? Un desenfreno, una anarquía, cada cual hace lo que bien le parece. Ese fue un problema. Y cuando en un lugar no hay una autoridad sentada o no hay esta situación, entonces sí existe problemas. Por eso Dios siempre pone autoridades. Mientras nosotros somos hijos, tenemos autoridades a los padres. Y en la iglesia Dios ha dispuesto autoridades. ¿Y qué era? No era cualquier personaje. No dice un judío, no, es que es un levita. Entonces, ¿qué es un levita? ¿Qué es? Sí, pero más que sacerdote, es un ayudante del sacerdote prácticamente. Porque después están los hijos de Aarón, que son los sacerdotes. Pero ellos ofician en ayudar en todo lo que son los sacrificios. Inclusive había levitas que trasladaban el arca, eran parte del pueblo de Dios en esos ejercicios de ayuda sacerdotal. Y era un pueblo elegido por Dios. No tenían casa, no tenían, porque Dios era su herencia. No, era su herencia. Ahora, si era levita, ¿le estaba permitido tener una concubina? Sí. Sí le estaba permitido. Esos son bendiciones grandes. Hola, ¿cómo estás, Julito? Hola. Sí. O sea, en realidad lo que pretendo decir es que no es una permisibilidad que Dios lo ha dicho, ¿ya? Sino era que el hombre lo hizo de esa manera, ¿ya? Es por eso que le preguntan, ¿no? Si a Jesús le preguntan, ¿no? ¿Por qué Moisés ha permitido la carta de divorcio? Y Dios dice, no, nunca ha sido así. Entonces, para la protección de la mujer en la ley mosaica, ya se le permitía dar divorcio para que la mujer no muriera y se casara con otro. Pero existían casos en que, es que de verdad había un machismo muy fuerte en esta situación, en que el hombre por placer ya podía tener otra mujer, pero que era una concubina. Y la concubina era como la amante legal, creo que esa es la palabra, la amante legal, pero no era la esposa. O sea, su situación era como una segunda persona dentro del matrimonio, pero no se ha casado. Si se hubiera casado, ella hubiera sido la esposa que hubiera sido la formal, la legalmente establecida como esposa, pero no lo es. Y no se encuentra la esposa de este levita, primero, no se encuentra, no hay. Entonces prácticamente, ya revisando, se dice que este hombre no se casó, pero prefirió tener ¿qué cosa? Una concubina. En otros casos, ¿qué estamos diciendo? ¿Perdón? Sí, está bien, pero ¿qué decidió tener un amante legal? ¿Ya? Era permitido. David tuvo sus concubinas, Salomón tuvo sus concubinas. No es el propósito original de Dios, pero sí, ya había esa permisibilidad por la dureza del corazón del hombre. Pero no es el hecho, sino que este es un levita. A ver, dentro de nuestras normas que existen en nosotros, yo voy a dar un examen, ahí dice, ¿no? Me hicieron un test psicológico, un test de evaluación, dice, ¿no? Su esposa es la única, me dice. Claro, tengo que poner una vez. ¿Le ha sido infiel alguna vez? Ya, sí, hay preguntas, ¿no? Y están para saber mi perfil en esa situación. Entonces dice, ¿no? Y nos comentan así, o sea, ¿por qué? Porque en la situación que estoy, yo debo ser hombre casado con una sola mujer para ejercer el ministerio en las asambleas de Dios. Más al grado que estoy, diremos, aspirando. Más todavía, es más, me controlan más esta situación. Dice al que más se le da, más se le dará. Claro, no tanto en ese sentido, porque no es, entonces me quedaría como predicador para tener 3, digamos, ¿no? Para que no me demanden más. Claro. El Señor le pide, tiene que sacrificarse. Claro, pero está bien, pero en la lógica que usas, yo diría, no, para no complicarme arriba estaría bajito nomás, no, sino en todas las esferas, en todas las esferas. Entonces, en este caso, hablando en ese contexto, un pastor, ¿qué me exigirían a mí como pastor? Si me quedo soltero, que me quede soltero, ¿no ve?
con testimonio, etcétera, etcétera. Y le pida a Dios el don de eunuco, ¿ya? De incontinencia, ¿no ve? Para no tener ningún problema. Porque si tengo problemas, la Biblia dice, mejor es que te cases antes que te estés quemando. Entonces sí. Entonces una vez que yo me case, puedo ejercer ¿qué cosa? El ministerio. Claro, hay pastores solteros, ¿no? Pero en este caso, ya cuando yo estoy, entonces me exige eso. Entonces este hombre es igual, es un levita, es un funcionario de Dios, es un ministro de Dios. Entonces, por ende, por simple lógica, ¿el qué debería hacer? Casarse. Casarse. Claro, casarse. Debería casarse. O sea, no le estaba permitido a este hombre, como una situación que él tiene de funcionario público en la religión, tener una mujer sin que esté casado. Actualmente, inclusive dentro de la función pública, esto es visto y a grandes personajes se les ha observado esta situación. Debería casarse. Pero ¿qué él opta? ¿Perdón, Judy? Ya, bueno, no sé si habrá habido esa creencia ya, no sé, pero ni tanto hacer la prueba, sino puede ser, o sea, si hablamos en el contexto, ¿no? Pero él prefiere tener una mujer como un amante legal. Ahora, ¿por qué? Nosotros hablaremos en ese contexto. ¿Por qué? Ahí creo que recién quedaría eso, ¿no ve? Si le va mal, con la otra se va, dice, o sea, no hay un compromiso. Y los hombres de Dios, ¿cómo deberían ser? Con un compromiso. Yo lo que veo también es que es un levita, ¿Ya? pero como dice más allá, se fue a la parte más remota. Ustedes saben que se alejó, o sea, no sé si tal vez estaba lastimado y decidió alejarse de todos, que tenía su ministerio. Y ahí lejos como que se alejó de Dios, y en ese alejarse hizo lo que, bueno, eso, buscar, sí, ¿no? Y dejar, digamos, un poco lo que es Dios. Sí, porque ya no cumplen sus servicios. En este tiempo que no había reyes, o sea, no había quien esté en autoridad, los levitas fueron descuidados, ¿no? Fueron descuidados. Por ejemplo, yo tengo un ministerio en la iglesia y la iglesia me reconoce ese servicio. Entonces yo no trabajo fuera, mi trabajo es la iglesia, ¿ya? Pero si de pronto diremos la iglesia no pudiera sostener mi vida, ¿qué tendría que hacer yo? Tengo que buscar un trabajo, o sea, sí o sí, por mi familia, debo hacerlo. Entonces, como no se sostenían, los levitas se fueron, descuidaron su labor ministerial y, como dice Juanqui, tal vez se fueron a regiones lejanas, ¿ya? Y olvidaron ¿qué cosa? Servir al Señor. Peor, no había autoridad. Entonces era un momento muy difícil para ellos, ¿ya? Entonces dice que en una de esas se conoce con una mujer. ¿No ve? ¿Quién es esta mujer? ¿Quién es? No nos dice. He estado leyendo, como les digo, este es una parte que muchos dicen, no lo lean, dice. No, pero hay que leerlo, pues, ¿no ve? Se conoce con una mujer ¿de dónde? De Belén de Judá. ¿Qué significa Belén? Casa de pan. ¿Y Judá? Alabanza. Entonces, ¿esta mujer cómo era? Parece que el levita cumple. Busca una mujer que ame al Señor, que busque su palabra y que alabe a Dios. Entonces, parece que cumple. O sea, medianamente, pero cuando la conoce, no quiere casarse. El sirviñaco se llama eso, ¿no? ¿Qué es estar así? No quiere casarse. Pero sí le dice, vas a ser mi amante legal. ¿Ya? Entonces está ahí con esta mujer, ¿ya? Y dice, y su concubina le fue. Ahora, aquí quiero preguntar, ¿por qué? Si esta mujer es de la casa de pan, si esta mujer es de la casa de la alabanza, y él es un levita. Los dos son, hacen lo que quieren. O sea, él, ¿Ya? como levita, tenía que cumplir una función, tenía que ser correcto, pero como dice, moraba como forastero, o sea, vivía como él quería. Y en la mujer, dice, la mujer era y tenía que ser correcta, pero hacía también lo que quería, porque una mujer no tendría que ser. Ya. Ya. El concubinato era parte de la ley, porque en este caso yo creo que, o sea,
Sí, sí es parte de la ley, pero no es de la voluntad de Dios. O sea, si hablamos de ley primera, para Dios no está bien. Que no habría infidelidad si es concubinato. No, pero es un amante legal. O sea, cuando hablo legal, es que sí le aceptaban con ciertos beneficios, inclusive para sus hijos. ¿Ya? Sí. Y podían, o sea, inclusive en el Estado griego tenían la esposa, las concubinas, las amantes y las mujeres de placer. 4 tenían a veces. ¿Ya? Pero en este caso ya sucede esto. Ahora, lo que yo quiero establecer, ¿no? Algo a mí me ha hecho pensar mucho, es que no importa si eres pastor y te cases con alguien que esté en la alabanza, no es garantía. ¿Para qué? Para tener un matrimonio bueno. Si no está No el es. Señor, no sirve. Sí, En este caso, él vivía como forastero, dice. estaban lejos. Estaban lejos. ¿Casarse? Primeramente que esté Oh, perdón. forastero. Claro, él sí, él sí. Una persona que Dios estaba fuera de debería estar estaba en la prueba, no le aquí. Ah, Estaba fuera de la voluntad de Dios. Aquí cuando este le dice estaba fuera del lugar de la prueba, De nada fuera de la sirve. voluntad del Señor, el Señor no está en relación por medio para No me dice. sí, como no estás casadito, es fácil opinar. ¿No ve? Cuando ya estamos casados la situación es difícil. Pero pero está bien, Joelito, está bien, está muy bien lo que dice. Pero lo que yo quiero decir es que esta es una verdad bien central. No es el hecho de que seas, o sea, de que te cases con el pastor o el pastor se case con alguien. No, ese no es el hecho. El hecho es de que ambos tengan a quién, al Señor, y sirvan en su voluntad. Prioridad no fue el Señor. Tal vez, pero como no había esa autoridad, se desviaron. Pero la cosa que estoy preguntando acá es, ¿por qué le fue infiel? Eso pregunto, ¿por qué fue infiel? A ver, razonemos, adelante. Una hipótesis, ¿no? No está bien, estamos haciendo sí, hipótesis. Como es concubina, tal vez ella deseaba tener Muy bien, muy bien. si no lo va a conseguir con él. Lo consigo con otro, digo, ya, está muy bien. Estamos en una parte de la historia donde Sí. todos hacen como bien les parece. Si No ha- le da el lugar que ella quiere, digamos. ¿Y puede suceder eso en una mujer? Sí, porque Sí. uno no le da el lugar. Si él no estaba casado y no quería casarse, y uno dice, acá estoy perdiendo el tiempo. Ahí está, ya. Y le es infiel. Pero, o sea, No, pero está bien, está bien. Como les digo, hay mucha polémica acerca de esto. Y se fue de la casa de su padre a Belén de Judá y estuvo allí durante 4 meses. Ahora hay aquí 2 preguntas. ¿La ley qué hacía la ley? ¿Y por qué no la apedrea? Primera pregunta. Segundo, ¿por qué le recibe su padre? Eso yo quería. Ya. ¿Por qué le fue infiel? Yo también pienso en el asunto de la educación Ya. del padre. Porque yo entiendo que el papá de repente no la educó bien, como Belén, como Judá. Ya. Y ella, así libertinamente, también vivió así con de concubina, erró y volvió a su casa y su papá lo recibió, porque ya había una educación, o sea, que no era la correcta, ¿no? Sí, Si ¿no? el papá hubiese educado bien, le hubiese dicho, mira que esto, o sea, lo hubiese corregido, creo, pero aceptó. Sí. Como son hipótesis, no me aclara la Biblia, puede ser. Yo pienso distinto, ¿no ve? Tal vez él le dijo, nos vamos a casar. Sí, y ella fue, ¿no? Y ella fue. Y su papá aceptó. Pero llegado el momento, no lo hizo. No lo hizo. Y cuando le insistió, él dijo, no, pero estamos bien viviendo así. Es mi amante legal. Pero ni tenía esposa, podía fácilmente hacerla a su esposa. Yo también he pensado y dijo, no. Y cuando se va a su casa, le dice a su papá, no se casa. Ahora, vamos a ver la palabra infiel, ¿no? Porque la palabra infiel es saná, significa prostitución, adulterio, que estaba con otra mujer, con otro varón, perdón, ya, esa situación. Pero cuando va con su padre, entonces su padre lo recibe. Porque los padres, gozoso, dice.
Ah, sí, ya. Pero sí, pero es que los papás somos también así, ¿no? Ahora yo en ese caso te digo, joder, no, yo no he vivido todavía eso. Mis hijos no quieren casarse ninguno, no sé qué voy a hacer, ayúdenme con oración y ayuno. Yeah. No estoy diciendo. Yeah. Pero no sé, pero si hubiera un problema así y tuviera un problema mi hija, no lo recibiría yo para orientarle. Bueno, no significaría mala educación, ¿no? Sino orientarle para ver cómo vuelve o esperarle que venga el levita. Ahora, sigamos lo que está diciendo. Y se levantó su marido y le siguió para hablarle amorosamente. ¿Por qué? Este es un marido muy ejemplar, que a pesar de que su mujer ha sido infiel con otro, está dispuesto a perdonar y traerla a su esposa, a su concubina. Entonces sería un marido, sería una prédica, ¿no? Maridos tienen que ser así, que aunque sus esposas hagan eso, ustedes vayan y tráiganla amorosamente. ¿Sería ese el caso o qué? ¿Qué había? Hay que ver si es de lo espiritual, porque no seas demanda que vaya y vuelva a buscarla. Claro, pero ese es un mensaje de Dios hacia nosotros, ¿no? De que nosotros somos infieles y Dios nos busca para cualquier cosa. Pero en esta situación es otra. Ahora, si nosotros siguiéramos estudiando, inclusive yo puedo hablar de un lazo, de una atadura sexual. Y lo vamos a ver después, porque no la va a buscar como esposa, como compañera, como amiga, sino por la atadura sexual que existe, porque lo vamos a ver después, que la agarra y la parte en 12 pedazos, y vamos a ver eso, ahorita lo vamos a ver. Entonces, si de verdad le amara, la cuidaría, la protegería y estaría en todo momento con ella. Entonces pareciera que existe, y Corintios dice eso, pues. El que se une con una mujer ramera, o sea, es preso, es esclavo, se une con una sola persona. Y en el ámbito, no es matrimonio la clase que estamos dando, ¿no? Pero un hombre o una mujer que tiene una relación ilícita con otro varón o mujer y se unen sexualmente, se unen las almas y los espíritus. Y no lo puede dejar, no lo puede abandonar. Por más que él quiera, hay una atadura y eso solamente se lo rompe en el Señor. Entonces podía ser una posibilidad, pero estamos hablando con ustedes. Y va y llevaba consigo un criado, un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre. O sea, no ha habido ningún lío, no la ha botado ella, no, ahora con mi papá te voy a hacer pegar. No dice eso, tal vez habrá, si no sé, no dice. Si no lo hizo, pasa. Y parece que sí lo estaban esperando. Ahora esa palabra infiel es saná, significa que cometió adulterio. Pero la Septuaginta, que también traduce el, me voy a venir aquí, por favor, que traduce el hebreo pero en griego, dice otro, miren, y esto sí me ayuda. En aquellos días, esta es otra Biblia, la LBA, dice: en aquellos días cuando no había rey en Israel, había un hombre de Leví que habitaba como forastero en la parte más remota de la región montañosa de Efraín. Este había tomado para sí como concubina a una mujer de Belén de Judá. Su concubina, ¿qué dice? Entonces ya no hay aquí la infidelidad. Ya no hay. Entonces hay dos posiciones que se manejan, dos situaciones que unos dicen que fue infiel, pero bajo este otro término de la Septuaginta, que es una traducción también de la Biblia primera del hebreo al griego, traducen como que se enojó. Y hay una gran variedad que dice así, ¿ya? Que se enojó. Entonces, dos cosas. Eso ya, cuando me dice se enojó, entonces yo ya sí puedo entender que el marido fue a buscarlo pues amorosamente. En cambio en el otro, si fue infiel, es un poquito difícil buscarlo porque habría dolor en su vida, rabia, muchas cosas. Claro, en cambio acá, con esto yo entiendo que fue una pelea, una disputa. Ahora, es cierto lo que Leo dice, ahí. ¿Será porque no le dio su lugar como mujer? ¿Será que no tuvo el espacio que ella quería? Y él no quiso, o sea, no quiso arreglar su situación de ser su esposo, sino quería tenerla como amante legal. Entonces tuvieron una disputa muy fuerte y ella dijo: me voy con mi papá. Entonces, encaja mejor, ¿no ve? Y su papá también le decía: sí, ¿cómo es posible? Si hemos quedado eso desde un principio. Encaja mejor la historia. Aunque la otra también está ahí, no la estoy desvirtuando.
pero ambas se usan en esta situación. Entonces va a hablarle amorosamente, ahora no sé cuál será el significado de amorosamente ahí, pero para hacerla volver. Llevó consigo a un criado suyo y un par de asnos y ella lo hizo entrar a la casa de su padre. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque sí, de verdad, hay en los matrimonios, va a existir iras y enojos que pueden hacernos tomar decisiones equivocadas. Ahora sí, ahí yo entiendo, ¿no?, que un padre no debería recibirlo si ha habido solamente una situación de esta, sino de hacer que vuelva con su esposo. Pero tal vez no, la Biblia no me comenta mucho, y esta es la última historia que abre el libro de Jueces y que está en esta situación. Leamos lo que dice Deuteronomio, ¿ya? El primer marido que la repudió no podrá volverla a tomar por esposa, ya que pasó a ser para él como impura. Sería una abominación a los ojos de Yahvé que la volviera a tener. No manches la tierra que Yahvé te dará por herencia. Entonces la ley, ¿qué decía? Si una mujer había cometido adulterio en el hogar, ¿ya?, y se hubiera ido con otro hombre y el hombre quería volver con él, ¿qué decía la ley? No puede. Sí, no puede. Ahora estamos hablando de la ley, ¿no? Cristo cargó toda la ley, ya no es así. Ahora es una restauración de matrimonios, de vidas, de hogares, porque Cristo cargó todo esto, ¿ya? Entonces a esa mujer se la consideraba como impura, y estar con esa mujer significaría estar manchado, ¿ya?, y merecería morir por apedreamiento. Entonces sí, la historia está diciéndome esto. Entonces aquí vemos un problema, no nos menciona el nombre de la mujer, casi ella no habla en la historia, yo le estoy haciendo hablar, ¿ya? Ese es el levita, el padre, el que va a hablar en toda esta situación. Pero sigamos. Este es un intermedio que quiero hacer con ustedes. A los que son solteros les va a ayudar mucho, y a los que están casados vamos a entender mejor el problema. Psicológicamente puede afectar una palabra de una mujer a su esposo, de un esposo a su mujer, para no responder en el área sexual con su pareja. Sí. Ya. O sea, estoy diciendo, ¿no?, que si en una relación de matrimonio, en una relación de pareja, uno emplea una palabra incorrecta, no sé, Puedes matar, como dice otra palabra. si no sirves para una relación, o decir con otro mi vida mejor, no sé, Tomarlo en poco. despreciarlo, ¿puede afectar a la pareja? Sí. ¿En qué momento se ha dicho esa palabra? En un momento de ira. Vemos una situación que me ha hecho pensar mucho, hermanos, y está en borrador todo esto. Génesis 18:12. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. Veamos en la Biblia latinoamericana, ¿qué dice? Sara se rió mientras pensaba: ahora que soy anciana, ¿haré el amor con mi marido que es tan viejo? ¿Esto está bien? ¿Por qué? Pero a ver, han leído ustedes la historia. ¿Qué dice Hebreos? Que Abraham consideró su cuerpo y se vio como muerto, necrosado, cadáveres, y que Dios hizo un milagro para tener el hijo. Entonces, en ese sentido, ¿Sara tendría razón? Abraham creo que tenía 90 años, si no me equivoco, en esta faceta, y Sara por los 80 ha debido estar. Entonces cuando viene el ángel a visitarlo, le dice, ¿no? Cuando vuelva al año tu esposa va a tener, ¿qué cosa? Un hijo. Y Sara escucha, aunque no es Sara, es Saraí. Saraí escucha, sí. ¿Podré hacer el amor con mi esposo que ya es viejito? De forma graciosa, o sea, o de verdad había un problema en serio. Aunque ella estaba sola. En soledad puede seguirse. Había un problema. Existía una situación. Pero para ella ya su esposo ya era viejito, para ella es como decir, ya eso ya fue, ya pasó. Ahora, lo que yo quiero mostrar en esto, Y ella también ya no podía, ya no tenía su menstruación hace cuánto,
Sí, tenía... Algo impensado, digamos. Pero lo que yo quiero mostrarles es que yo me sorprendí con lo que encontré y los relaciono de verdad mucho al matrimonio en las palabras que podemos hablar cuando estemos enojados. Yo sé que son muchos solteros, pero les va a servir porque ya están aquí olor a quemados, muchos ya. Ya quieren casarse. ¿Ya? Entonces entiendo que las palabras, aún dentro de la pareja, pueden dañar terriblemente la situación. A ver, yo creo que no es mucho problema hablar de esto. La Biblia me está enseñando educación sexual allá afuera y es mejor hablarlo antes. Hay matrimonios que no tienen relaciones sexuales. Y uno puede preguntar, ¿por qué? Si son jóvenes, ¿qué pasó? Ha debido haber un dolor existente ahí. Ha debido haber un problema en ese hogar. Una palabra dicha, una emoción lastimada. Y es más en la mujer, ¿verdad? Que es más lastimada. Pero aquí vamos a ver el caso de un varón lastimado. Si nosotros hablamos, dice, él es viejo, ¿no? Podría hacer el amor con mi marido que es tan viejo, hablando en la situación bien sencilla, ella dice eso. Pero miren, Sara muere, ¿ya? Y Abraham tomó otra mujer cuyo nombre fue Seturá, la cual dio a luz Simram, Joksam, Medán, Madián, Isbán y Sua. ¿Cuántos hijos tuvo? ¿Cuántos hijos tuvo? 5. Lo que no pudo tener. ¿Contado sabes? 6. Entonces, ¿era viejito? Era viejito, pero estaba impedido. Entonces, ¿dónde estaba el problema? ¿Perdón? Ya, pero ¿cómo? Ya puede ser, pero él dice, ella no dice soy estéril. Aquí está diciendo, después que he envejecido tendré deleite. Sí, miren, yo no estoy tocando mucho, quisiéramos hablar porque estoy apelando a lo que usted conoce. La Biblia dice, no os neguéis el uno a otro, a menos que. ¿Para qué? Para orar, un ayuno. O sea, la Biblia no se puede negar, porque esto abre puerta ¿a qué? Al adulterio, a la infidelidad. La Biblia es clara. Leyendo esto, o sea, uno se pregunta, era viejo, pero sí podía. ¿Y por qué Sara dice que no puede? Eso tendríamos que preguntar. Ahora, yo ya les he enseñado el tema. O sea, es un tema hablado que yo solamente les voy a recordar. Pastor, pero Sara, Rebeca, eran estériles las dos. Ya, pero no estamos hablando de esterilidad aquí. Estamos hablando de un deleite, de una situación mutua como pareja. Ahora, sí podía ser tal vez un problema de que no quería, ambos se habrán lastimado. No me dice mucho la Biblia, él lo podía decir a ella, no, tú no me das un hijo, y etcétera. Pero había un dolor, en este caso en un varón. Que ella, en su frustración, se lo volcaba a él por no poder tener hijos. No dice mucho. Ah, sí, después dice eso, sí. Ya, pero sí hay un problema. Entonces, cuando yo ya voy a Corintios y el Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento es el contexto de lo que es el Nuevo Testamento, se me va a aclarar. Entonces sí hubo un problema matrimonial. Pero no voy a ir tanto, diremos, a esto, sino al hecho de que, ¿qué fue el origen? Palabras y acciones. Entonces, las palabras y las acciones pueden lastimar un hogar y pueden lastimar vidas. Sí. Y hasta pueden influir en ¿qué? No, en el aspecto sexual. Psicológicamente, sí, influyó. Porque después de que murió, tuvo 6 hijos. Con Sara estaba. Tuvo De 6. hecho, le dice que se acueste con su sierva para que tenga Con Agar enseguida tuvo. Seguido, ya. Pero sí, o sea, lo que pretendo, o sea, no estoy tratando de enmarcar mucho el problema, sino llegar a lo que estamos diciendo, al inicio de nuestro tema.
hay un león de ira que nos hace explotar. Hay un león de ira que nos hace decir cosas que no son convenientes y a veces las cosechamos duramente. Y en este caso simple, porque no estoy haciendo un estudio profundo, en este caso simple, en lo que estamos viendo, hay un problema en que tal vez por palabras y acciones alguien fue lastimado. Ahora tal vez también Sara, o fue mutua la situación. Ahora yo les dije, en eso estaba, la lección es aprendida, o sea, si ustedes la recuerdan, le va a ser más fácil asimilar. A ver, pregunto para recordar. ¿Cuál fue el nombre antes de Sara? ¿Qué significa? Dominante, cabeza, comandante. Entonces, ¿qué estamos diciendo ahí? Ese hogar, ¿cómo era? Era un matriarcado. Entonces, en las relaciones sexuales, ¿qué había? Un matriarcado. Entonces, ¿podía ser lastimado el varón? Sí. ¿Y Dios qué tuvo que hacer con Sara? Con Sarai. Cambiarle el nombre. ¿Qué nombre le cambió? Sara, que es princesa dulce. Creo que yo un poquito le he hecho eso. Romanos 4:19, ¿qué dice? Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. Eso es de Abraham, ¿no? Siendo de casi 100 años o la esterilidad de la matriz de Sara. Abraham siempre tuvo fe. Y él creía que sí podían tener un hijo a pesar de todas sus situaciones. Pero había un problema en el matrimonio. Había un matriarcado. Y un enojo, en esa época las mujeres era una bendición tener hijos. Y no tener Claro, hijos consideradas era como maldición. una mujer que no pueda tener hijos, ¿cómo se siente frustrada? Y a él, ¿cómo se siente? ¿Por qué no? Entonces, cargar la frustración en el matrimonio, en cualquiera de los casos con una persona, ¿puede traer problemas? Sí. ¿Sara podía echarle la culpa a su esposo? Sí, como Raquel o Rebeca, Raquel creo que era, ¿no? Sí, ¿por qué no me das hijos?, le dice. Entonces sí hubo un problema. Abraham no. Bueno, estoy un poquito hablando porque a Abraham también le van a cambiar de nombre, ya, aunque es el amigo de Dios, pero él nunca perdió la fe, ni aún en la esterilidad, ¿ya? Y cuando ya se separó, bueno, su esposa falleció y en una unión legal con el Señor, ya con otra mujer, él tuvo 6 hijos. Ahora, en un tema avanzado que hemos dicho, ¿no ve? Génesis 17:15 dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no llamará Sarai, mas Sara será su nombre. Iremos por favor a eso, querido Denis. Estos son ya estudios que hemos hecho, es que solamente estoy recordando. Solamente estoy recordando. ¿Tenemos? Vayamos a Sarai, dominante. Andate al 82:69, viene de la palabra Sar, y de ahí vienen también algunas palabras. 82:69, Sar, jefe, cabeza, capitán, caudillo, gobernador, grande, jefe. Principal. Ahora, no es que quiero decir que debe haber un machismo o un patriarcado, sino es, según la Biblia, es un gobierno de dos en amor. Pero cuando ya hay una situación así, y la Biblia pues me refiere mucho en esa situación que estamos hablando, ya Sara es otro nombre. Entonces, Sarai, ¿cómo era en su casa? Dominante. Dominante. Y cuando una mujer es dominante en su hogar, puede traer problemas. Problemas terribles. Porque el hombre es la cabeza. Sí, o sea, pero más que todo emocionales. No deja que ocupe el lugar que corresponde a su esposo. Entonces había que cambiar la situación. En el original está la H, y la H es el soplo de Dios que cambia. Cuando la H se presenta en los nombres, significa el soplo del Espíritu Santo. Y cuando el soplo del Espíritu Santo viene, las personas cambian. Hemos avanzado también ese tema, ¿ya? Cuando el Espíritu viene sobre nosotros, como si la H viniera, ¿ya? Y esa H nos cambia nuestra vida. Entonces aquí algo debería cambiar. Algo debería ser transformado en este hogar.
Veremos un solo ejemplo, porque como les dije, perdón, este es un estudio que lo hemos hecho y por eso yo lo estoy haciendo general. Veremos un ejemplo, por favor, a este. Y también lo vamos a ver. Dijo entonces Sarai lo que dice Leo. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Yahvé me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Hasta ahí parece bien. ¿Cómo está haciendo Sarai? ¿Qué le está diciendo a su esposo? Te ruego, por favor. Pero vayamos al idioma original. Por favor. ¿Ya? Entonces Sarai, ¿ya?, la dominante, le dijo al padre de muchedumbre, es todo un problema aquí, no tiene ni un hijo y él se llama padre de multitudes, se llama, ¿no? Era un lío emocional, psicológico, etcétera, etcétera, ¿no? Ya ves que el Señor me ha hecho estéril. O sea, sí está hablando de su impotencia y de su depresión Sarai, y le está echando la culpa al Señor. Y le dice, no, ahora te ruego. Iremos al 49-94 si no estoy mal, no es así, súplica, ruego, ¿ya? Entonces está bien ahí. Ella quería tener un hijo por medio de una esclava, y cuando la esclava se sentaba en los pies de la señora, entonces el hijo era como si fuera de Sarai. Eso le dice, por favor, te ruego que te llegares, ten relaciones sexuales ya con mi sierva, y quizá tendré hijos de ella, ¿ya? Y atendió a Abraham él. ¿Qué atendió a Abraham él? A ver, vayamos. Ya no es, al otro ruego iremos. Ahí está. Es col, no, al otro. Al que hemos ido, te ruego ahí, arriba. Perdón, no me ves. El 49-94. Es na. ¿No estamos bien? Pero el otro ruego ya no es na, es col. A ver, veremos el col. De una raíz que no se usa, que significa llamar en voz alta, voz, sonido, alarido, alboroto, bramido, chasquido. Ya unite rápido. Ya, así uno, ¿no ve? Estoy ordenando. Estruendo, gritar, rugido. Entonces, ¿cómo vemos a esta mujer? Bipolar. Pobre Abraham, sí, verdad. Sí. Porque yo siempre preguntaba, ¿por qué Abraham le ha aceptado? ¿No es un hombre de Dios? Sí, él nunca ha dudado, pero ¿por qué le ha aceptado? Porque para una mujer en esa época era muy importante. Claro, pero ese no es el sentido ahorita. ¿Por qué Abraham ha aceptado? Porque era dominante. Ella establecía las normas y las reglas en su casa. Y un grito, antes que grite, prefería. Ahora, lógicamente, él debería mantener su integridad. Pero después Dios le dice, haz lo que tú ves. Claro, pero es más después. Aquí quiero ver. Claro, ya cambió. En este caso, lo que estoy diciendo es que sí le obedeció, no tal vez porque él quería, sino. Complacerle. No, ya hemos leído, porque fue un bramido, fue un grito. Le tenía miedo hasta tal vez. Bueno, no, yo no tengo así una esposa, ¿no? Pero deben ser terribles. No, que hay una mujer que, Leo, tienes que pensarlo. Sí, ¿verdad? Ayunaremos, hermano. Porque sí, o sea, miren, era un hombre elegido de Dios, un hombre que fue llamado, es el padre de la fe, que tuvo problemas en el matrimonio. Dios le dijo, serás padre de nación, Claro. pero era como diciendo, pero Señor, si no tengo problemas. Claro, pero yo quiero ir al tema que estamos hablando. Y era la Ahora, desesperación el problema de era, ayudar a Dios, como dicen, a adelantarse al su. claro, pero aquí es el problema, es familiar. Me hizo pensar, yo pensé hoy en casa al estudiar y les dije, no estoy haciendo un estudio como ustedes así con griego, no, sino para que nosotros pensemos. ¿Cuánto puede dañar un hogar cuando hay un matriarcado y no están los principios de Dios?
¿Y cómo el hombre puede quedar reducido a una situación así? En realidad, si falló Abraham ya está bien, pero hubo pues alguien que lo manipuló, ¿verdad? Era necesario cambiar todo el escenario, hasta que Dios le cambió el nombre por Sara. Y Sara entendió. Cuando Sara entendió los principios del matrimonio, recién tuvo un hijo, a Isaac. Entonces la esterilidad, ¿por qué causas puede venir? ¿Perdón? Ya. Sí, alguien dijo una palabra que está, un desorden. ¿Un desorden de qué? De los roles que Dios nos ha dado. Ahora peor con el movimiento femenil, ¿no? El desorden es total. Ahora lógicamente yo digo, es el hombre que también ha tenido la culpa por su machismo brutal que ha existido con las mujeres. O porque también no cumple el lugar que tiene que cumplir también. Claro. Es como decir que hagan ellas, que, o sea, no. Claro, pero ese no es tanto el problema, sino el hecho de que ha habido violencia. Y ha habido situaciones que ha habido pues tanto feminicidio, tantas cosas. Entonces el hombre es muy culpable por no adoptar lo que Cristo hizo con la iglesia. Y en una pregunta que a mí me hacen, me preguntan, ¿no? ¿Cómo debías amar a tu esposa? Así me preguntan en el test que me dieron. No, más que a mí mismo, así como Cristo amó a la iglesia, dando su vida por ella. En cambio, en todo esto vemos que no hay esta situación. Entonces, trasladándome al primer problema, ¿hubo también problemas en ese primer matrimonio? Sí, aunque ni siquiera llegó a matrimonio, porque no quiso arreglar, no quiso tener una relación formal. Entonces, ¿el varón qué quería en este caso? ¿Pero qué quería? Placer. Placer. Entonces, cuando la va a buscar a su mujer, ¿la busca por amor? No, sino por placer. Y ahí es donde les hablo en Corintios que dice, está atado a esa situación sexual. Pero al tema que nosotros estamos yendo, porque esta es mucha, habría mucho que desarrollar, ¿no ve? ¿Cuánto la ira y el enojo y la manera de hablar puede destrozar los matrimonios? Muchísimo. A ver, continuemos con la historia. Cuando estaban alegrándose, entonces llegó el padre a buscar a su concubina, llegó el marido a buscar a su concubina, su padre los recibió, no los recriminó, porque el deseo del padre era que vuelva con él y que se casen, lógicamente, y tuvo 4 días. Dice, cuando estaban alegrándose, aquí que los hombres de la ciudad, hombres pervertidos, rodearon la casa y golpearon la puerta diciendo al anciano dueño de la casa, saca fuera a aquel hombre que ha entrado a tu casa para que lo conozcamos. Eso, alguien búsquemelo en un lenguaje sencillo. ¿Qué dice? En un lenguaje sencillo, por favor. Rápidamente. Jueces 19:22. Si lo tienes, o tú, Denis, si les ganas. 22, andate al comparar otra vez. Aunque ya estaba ahí, dice, ¿no ve? La que tenías estaba bien. Aquí miren, esta es la Biblia, la latinoamericana. Mientras ellos se alegraban aquí que los hombres de la ciudad, hombres perversos, rodearon la casa y golpeando la puerta hablaron al dueño de la casa, al anciano, diciendo, saca al hombre que entró en tu casa para que tengamos, ¿qué cosa? Relaciones con él. ¿Sí? Ahora aquí se produce un problema. Ahora, si nosotros continuamos con lo que hemos ido viendo, era una nación sin rey. Era una nación que cada cual hacía lo que bien le parecía. Entonces, si el problema hay en el matrimonio, ¿esto dónde se repercute? En la sociedad y hasta en la nación. Entonces, el problema de Sodoma y Gomorra había llegado al pueblo de Dios. Entonces, cuando este hombre va a recoger a su esposa, a su concubina, a su amante legal, su padre les recibe y dice, sí, es bueno arreglar, no camines así. Y ella les recibe gozoso porque sí quieren arreglar.
Y él le dice amorosamente, yo te amo, eres la flor de mi vida, y todo, que todo le dice, ¿no? Volveremos. Y ella que dice, sí, volveremos, ¿te vas a casar conmigo? Sí. Y bueno, pues, ¿cuánto necesitamos a Dios, tanto varones y mujeres, para saber las verdaderas intenciones, tanto de uno o de otro? Y sigue diciéndonos lo que leamos. Aquel hombre dueño de la casa salió a ellos y les dijo, no, hermanos míos, por favor no cometáis esta maldad, porque este hombre ha entrado en mi casa, no cometáis esta vileza, he aquí mi hija virgen y la concubina de él. Yo os la sacaré, humillaos y haced con ella lo que os parezca bien, pero no hagáis esta vileza a este hombre. Pero aquellos hombres no le quisieron escuchar, porque querían tener relaciones sexuales con el hombre. Por lo cual, tomando el hombre a su concubina, lo sacó fuera, y ellos le abusaron y abusaron de ella toda la noche hasta el amanecer, y la dejaron cuando rayaba el alba. ¿Dónde están las palabras de amor? ¿Dónde está todo lo que ha dicho? Te llevaré a mi casa, eres la flor de mi vida, sin ti no puedo vivir, quiero así, y al volver nos vamos a casar, prometo a tu papá. ¿Y ahora qué pasa el problema? De verdad, cuando uno ve esto, dices, es increíble. ¿Quieres decir algo, Leito? Al final, ¿verdad? Entonces, ahora, por eso se dice, ¿no? Este es un pasaje bien complicado, bien difícil, que de verdad había un machismo muy fuerte que trajo el pecado. Porque la Biblia dice, en un principio nunca fue así. Dios creó al varón y a la mujer iguales, solamente que Dios dio roles, pero son iguales. Pero pastor, en el principio, cuando uno lee la Biblia, en todo momento habla Dios que Adán solo tuvo a Caín, a Abel, a Set, y no habla, digamos, casi de mujeres, o sea, va dando, nunca habla. Y en ahí no se puede decir que es como que más priorizaba al varón y no tanto a la mujer. No sé por qué no se nombraba, digamos, que tenía hijas. Sí, dentro de la cultura hebrea era así, siempre el varón figuraba, pero dentro de la cultura hebrea se rompen esos paradigmas. Por ejemplo, aparece una mujer gobernante, Débora. En el Nuevo Testamento aparece Zafira, primero nombradas antes que Adán. Pero aún fuera así, aún diremos hubiera ese contexto cultural, la cultura cristiana rebasa cualquier otra cultura existente. Porque si nosotros nos basáramos en esta cultura que nosotros tenemos, ¿cuál sería el papel de la mujer en Bolivia? ¿Cuál sería el papel de la mujer en Bolivia? Dentro del contexto, diremos, andino, ¿dónde marcha la mujer? ¿Dónde anda la mujer? Siempre atrás. Siempre atrás. Entonces, por eso la Biblia rompe, y por eso cuando ya Jesús viene tiene que poner en orden, dice, ya no hay más varón ni mujer, todos somos iguales. Pero acá lo que yo estoy viendo, lo que estamos diciendo, ¿no? Es que de verdad aquí me aclara un poco de que este hombre no la amaba como esposa o como compañera, solamente era un objeto sexual de su vida para complacerse de ella. ¿Y qué era este hombre? Un levita, un levita, un levita. Y vuelvo a reiterar y vuelvo a decir, ¿no? El hecho de que tengamos una función en la iglesia no implica que seamos perfectos. Lo único que nos va a hacer cambiar es esa H que les he hablado, el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y que podamos hablar y amar a nuestras esposas y a nuestros hijos como lo marca la Biblia, pero no como ley, no como algo que nos meten, sino porque el Espíritu nos ha cambiado. Cuando te cambia, tú puedes amar así. Y rompe todas las otras tradiciones y maldiciones que tenemos. Porque la mayor parte de las cosas que nosotros vivimos son por herencias, como dice Efesios. Ustedes han heredado las cosas vacías y huecas de sus papás. Entonces, sus papás ha habido divorcio, en tu familia va a haber divorcio, ha habido... No, eso se tiene que romper. Se tiene que romper. Pero aquí hay este problema. Ahora, si siguiéramos hablando, ¿no? Yo solamente me he preguntado. El anciano, ¿qué no ha dudado
el que lo ha hospedado, ¿qué no ha dudado? Dar su hija. ¿Y qué dice? Mi hija es virgen. Abúsenla, pero no a este hombre. Creo que en la sociedad que vivimos y en el lugar que estamos hay estos problemas. Y por eso yo digo, sujeto a estas situaciones de hombres sin conciencia, sin conocer a Dios, han surgido pues estos grupos que ahora tenemos, que están haciendo un matriarcado y destrozando las cosas del Señor. Pero el hombre es el culpable por no haber tenido los roles que Dios le ha dado para manejar su hogar. Ahora, otros refieren y dicen, no, violar a un hombre era de verdad ir contra toda la naturaleza. En cambio, violar a una mujer, no, todavía estaba en la naturaleza. Entonces, ¿qué era mejor? Violar a una mujer que violar a un hombre. Otros dicen, se lo merecía porque fue infiel. Hay tantas cosas que se dice. Pero yo rescato acá que si de verdad este hombre amaba, ¿no debería haber peleado? ¿Perdón? Sí, ¿no? No debería haber peleado. O lo otro, no habría podido pedirle a Dios que los ayude y los guarde, o al final, como dice Efesios, de dar su vida por quien decía que amaba. Porque si usted lee, se ha dormido toda la noche él. Pues esta es una historia, como les digo, bien brutal, ¿no? Pero que está escrita para hacernos. Ahora, como les digo, habría que estudiarlo ya en una reunión de parejas o también con todos para ver las situaciones que sí Dios me quiere comunicar, porque la Biblia es bien cruda y es bien real para mostrarnos lo que de verdad está pasando en la humanidad y de esta manera corregirnos en esas situaciones y la situación que tiene el hombre. ¿Qué dice? Tomaron el hombre a su concubina, lo sacó afuera. Ahora, ¿qué habrá pasado ahí? Ella, ¿qué habrá dicho? Ah, sácame nomás por ti, mi amor. ¿Qué habrá dicho ella? No ha dicho, no me has dicho que me ama. No. Aquí se trata de salvar mi vida. O eres tú o soy yo. Haz que eres tú. Y la sacó. Y es tan cruda la Biblia que dice, ¿no? Ellos la violaron y abusaron de ella toda la noche hasta el amanecer y la dejaron cuando rayaba el alba. De verdad que es brutal esto. Sí, era un pueblo de Dios. Ahora, una pregunta. O sea, yo cuando estudio les digo, hago en base a preguntas. Y una pregunta que me hago y digo, ¿cuántos hombres serían? ¿Cuántos hombres serían? De tal manera que la dejan como muerta. Otros arguyen y dicen que la vergüenza de la violación de esta mujer quiso morir y no enfrentar a su esposo. Cuando amanecía, la mujer vino y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde estaba su señor, hasta que fue de día. Y levantándose de mañana su señor, o sea, ¿qué ha hecho este hombre? Se ha dormido. Creo que esto nos lleva a pensar, ya no a nosotros los casados, a los solteros, de verdad de tener que orar mucho, porque no solamente son palabras, sino tienen que ver acciones y de verdad un cambio que el Señor realiza en esas personas. Se durmió, hermanos. ¿No habrá escuchado los gritos de su concubina? ¿No habrá escuchado lo que gritaba? Y les digo, les soy sinceramente, no he hecho un estudio concienzudo, o sea, con más detalles como suelo hacerlo, por los tiempos que estoy teniendo. Pero el simple hecho de hacerlo con ustedes sí nos hace pensar. Durmió toda la noche y cuando amanecía, seguiremos hasta que fue de día. Y levantándose de mañana su señor abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. ¿Qué me dice eso?
Le ha valido. Sí, no le ha interesado. ¿Y dónde están esas palabras? Con todo amor le ha ido a recoger para hacerla volver. En realidad sí era un objeto sexual esta mujer. Solamente satisfacía eso, por eso no quería tener nada legal con ella. Y cuando ocurrió el problema no le interesó. La sacó, la botó. Y del anciano no nos dice ya mucho. Ya no le entrega a su hija, tal vez dicho, no te preocupes, mi concubina va a pagar todo, no sé. Y se fue como si nada, y ahí lo encuentra a su concubina. Salió para seguir su camino, y aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa, con sus manos sobre el umbral. Él le dijo, levántate y vámonos. ¿Qué más encontramos ahí? Más que indiferencia, no sé qué es eso, porque estaba violada, destrozada, casi muerta. Y como si nada dice, levántate, vámonos. Él era levita, pero vivía con esa. Qué actitud, ¿verdad? Y estamos hablando de un hombre de Dios. Pero como dice la hermana y lo sostiene y otra vez, estaba lejos. Estaba lejos. Entonces, para que un matrimonio funcione, en medio de los problemas que sí lo tenemos, es no alejarnos de Dios. ¿O no, Dani? ¿Sí? ¿O no, Kelly? Sí, no alejarnos. Porque Dios nos constriñe, Dios nos habla, Dios nos constantemente nos está diciendo que eso está mal. Y aunque aquí vengamos, aunque tal vez muchos no sepan cómo ensamos los matrimonios, pero encontramos que fuera de Él no tenemos esperanza. Y Él es quien nos ayuda. Sigamos leyéndolo. Pero no hubo respuesta, lógico pues, no le va a decir, sí, vámonos. Difícil. No dice si ya estaba muerta o estaba moribunda, pero entonces el hombre la cargó sobre el asno, se puso en camino y se fue a su pueblo. Cuando llegó a su casa, tomó un cuchillo y sujetando firmemente a su concubina, los desmembró en 12 pedazos y lo envió por todo el territorio de Israel. Vaya amor. A ver, alguien encuéntremelo lo que dice Jesús de la iglesia, porque Cristo amó a la iglesia hasta dar su vida por él. Está en Efesios, por favor encuéntremelo si lo tienes, Denis. La Biblia nos habla de 4 tipos de amor, aunque 3 son los más pronunciados. El amor eros, que es el amor erótico, que sí debe existir en el matrimonio, es lo que Dios puso, ¿ya? Pero que también tiene directrices y normativas, ¿ya? El amor filial, que es entre amigos, entre padre e hijo. El amor storage, que es un amor más profundo también en familia. Y el amor ágape, que es el amor de Dios, que es capaz de dar su vida por la persona amada, aún él no la amara o aún el otro no correspondiera, para desear el máximo bienestar de esa persona. Y cuando Cristo vio al mundo y Dios amó al mundo y dio su Hijo, el mundo jamás correspondió, porque a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. No merecíamos el amor de Dios, pero Él, por ese amor ágape, dio su vida, aún sabiendo que nosotros no lo íbamos a corresponder. Y buscó el máximo bienestar nuestro para que por medio de la cruz nosotros conociéramos a Cristo. ¿Alguien lo encontró? Ya, por favor, lo leíto. El 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella,
para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Sí o no? Y eso solamente se lo consigue con el Señor. Debe ser el máximo bienestar de la persona que amamos. Entonces la esposa, cuando te casas encuentras, pues por eso no ve, les dije alguna vez, no vio, pues, no vio el varón, no vio. Y cuando se casó, se sintió. En la etapa de noviazgo uno no ve nada de eso. Y cuando se casan, ahí de verdad se ven los defectos. Pero como uno tiene a Cristo, entonces puede amar como Dios dice y afrontar. Entonces se puede afrontar toda situación. Pero es una situación de proceso. ¿Y ese proceso qué implica? Estar constantemente llenos de la presencia de Dios y que su Espíritu Santo esté en nuestras vidas. Entonces ahí ya entendemos pues por qué la Biblia dice no dejen de congregarse, porque en la iglesia, aunque en la iglesia no debería ser ese nexo, pero es un lugar donde nos alimentamos, donde se mueve la presencia de Dios. Y a veces en el hogar por una u otra razón no podemos tal vez orar o por los problemas, pero otros sí lo hacen, pero si no hubiera, aquí todavía te alimentas. Y por ejemplo hoy día la palabra que compartimos nos ayuda a reflexionar, a pensar. Entonces el Espíritu Santo viene, redarguye, nos corrige, llegamos con un pensamiento diferente. Y cuando el Espíritu te cambia, entonces tú puedes amar a tu esposa como es, porque así te casaste pues. Y no la vas a cambiar. El único que puede hacer esta obra es Jesús. Tú y yo y cualquiera debe amarla como es, porque así te casaste. Pero en toda esta historia que hemos visto, vemos pues que no hubo amor. Tal vez la concubina sí, porque lo recibió. Y si vamos al texto como hemos visto original, no hubo una infidelidad, ¿no? Si fuera, aún así lo recibió, su papá lo recibió, ella quería arreglar. Ella quería tener toda esta situación de un hogar completo. Pero él, aún siendo un siervo de Dios, no. Y ese es el triste final, aunque todavía ni siquiera es el triste final. Porque él va a contar una historia distinta. A ver, vamos a ver. No, hasta aquí sí, ¿quieres? En el versículo 30 del mismo que estamos leyendo, dice, todo el que veía aquello decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. O sea, que ellos mismos estaban maravillados de lo que había sucedido, ¿no? Creían. Un predicador hacía comentarios acerca de esta enseñanza, porque muchos se preguntan, ¿y dónde vemos a Cristo? ¿Dónde vemos a Dios en este pasaje? Y es por eso que es controversial. Pero dice que nos ayuda mucho el ver esto, porque el ver esto es como la consecuencia de no tener a Dios. Cuando un pueblo decide hacer de lado a Dios, este es lo sumo del pecado, lo sumo de la perversión, donde cada uno solo vela por sus propios intereses, no le interesan ya los demás. Y algo que me asusta cuando usted dice, Sodoma los alcanzó. Entonces Sodoma no es un pueblo, Sodoma es el resultado del corazón del hombre que no tiene Dios. Y si comparamos inclusive esto con lo que pasa actualmente, es lo mismo. La gente dice, nunca se había visto algo tan perverso, y poco a poco se normaliza. Aún pareciera que en estos últimos tiempos es como decir, Sodoma nos está alcanzando. Aunque eso de que se sorprendieron, dijo nunca, era una ceguera de ellos por no conocer a Dios, porque sí había sucedido. Cuando Amnón violó a Tamar, cuando un padre sacrificó a su hija, cuando dice, no, la primera persona que me salga a recibir, lo voy a sacrificar como holocausto. ¿Y quién sale? Una panderetista.
¿De qué hace su padre? Lo sacrifica. Hay casos que en la Biblia sí existió, pero el hecho es que parece que por la dureza se normalizó y no lo encontraba. Y esto ya fue real en sus vidas, como que les chocó. Es como lo que escucho ahora, no quiero mucho hablar de política, nada de eso, pero siempre dicen, ¿no? ¿Y si fuera tu hija? ¿Y si fuera tu hija en toda esta situación que está pasando? Y hay mujeres que le están defendiendo. Entonces, de verdad, sí es toda una situación. Lo que tú dices es cierto. Sodoma y Gomorra no es una situación solamente de país, una actitud y un espíritu. ¿Y todo por qué? Porque Dios no tiene autoridad. No es que no tiene, no dejan que Dios gobierne las vidas. Entonces, ni nosotros estamos lejos. Sí, no estamos lejos. Y por eso les digo, no, ahí se aclaran muchas cosas ya mejor para nosotros cuando Dios en Hebreos dice, no dejen de congregarse. Más cuando veas que esos días se acercan, ¿no? Se acercan. Es I-20, ¿lo dejamos para la otra clase? No, sí. Y vamos a ver cómo se defiende este hombre. Este hombre ya no va a contar la verdad, cuenta otras cosas. Léalo por favor en su casa. Ya no dice que querían violarlo a ella, sino a su mujer. Otra historia cuenta. Y producto de eso se produce una guerra. Y producto de esta ira, 600 mujeres también son violadas y destrozadas. En resumen, hasta aquí, la ira y el enojo sin control, sin el Señor en nuestras vidas, pueden ser graves consecuencias a la familia, a la sociedad y aún a la nación. Nosotros como iglesia somos el cambio. Yo en mi casa con mi esposa soy el cambio. No lo he dicho mucho, pero Daniel y Kelly nos han bendecido mucho en la iglesia, muchísimo, desde que han llegado. No porque los hombres éramos fríos acá, ¿no? Sino de ocultitas expresamos nuestro amor, ¿eh? Pero ellos han sido expresivos y ha contagiado, y eso es bueno. Y alguna vez a Daniel le dije, gracias Daniel. Tal vez a Kelly no le dije. Ayudan los ejemplos. Y ahora Franz tiene que pasar con su esposa y con las carrotitas, ¿no? Y todos tienen que pasar y se ve lindo. A mí me gustó muchísimo. Los ejemplos que nosotros damos repercuten en la iglesia, pero los ejemplos malos, ¿no creen que no? Y repercute sobre una familia, sobre una nación, sobre una sociedad. Entonces, tengamos cuidado cuando nuestra ira ciega pueda provocar cosas terribles. Y pidámosle a Dios que nos ayude. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis, no den lugar a... Y aquí sí le dieron entrada total al enemigo. Amén, aquí quedaremos porque sí es I-25. Si alguien por favor quiere hacer alguna referencia para alimentar más todavía lo de hoy, está bienvenido. Daniel, tal vez tu experiencia, dale. Yo quiero que nos alimente. Ya. ¿Ella o él? Yo solo encuentro a Daniel orar y ayunar. Ayer tuve un problema, bueno, yo de una familia muy grave. Cuando tú escuchas el problema,
te sientes impotente de no poder darle una solución así ya. Y te sientes mal. Y yo me encontré muy mal por todo lo que esa familia estaba pasando. Y lo único que establecimos es ayunar y romper esto que hay. Porque es que el hecho es de que ya están casados. Era antes ver lo que los papás dicen, no, pensarlo es, no es. Es que antes, como digo, es novio, no se ve esa situación. Y cuando ya se casan, vienen estos problemas. Y a veces son difíciles de solucionar. Entonces, ahí sí se necesita orar y lo que es consejería, ir especialmente a alguien que esté con ella como mujer, porque a un varón no le va a hablar mucho, ¿no? Una mujer que esté, la ministre, y orar, porque eso tiene que quebrarse. Si no, es complicado. Lo que dijo Jesús, este género no sale si no es con ayuno y oración. Pero después lo que estás haciendo está bien, seguir orando. Pero es que a veces la gente no quiere cambiar si es que el poder de Dios no opera. Nuestras palabras, nuestras acciones no son argumentos suficientes. Es el poder del Espíritu que tiene que hacer. Y no es una labor sencilla, pero es una labor bien gratificante cuando ves ese hogar cambiar. Y es una lucha. Te animo a que sigas, Danielito. Pastor, yo quiero preguntarle algo. No ves, Sara era estéril, ¿no? Pero Dios le tenía la promesa de que va a tener una gran descendencia, hijos, todo eso. Y esa promesa es como para todos nosotros. De mí mi pregunta es, digamos, yo cuando antes siempre yo quería ser mamá y tener 6 hijos, digamos, ¿no? Y hoy me encuentro que me sacaron el útero, ¿no? Y yo digo, Señor, ¿qué hice mal? Porque yo quería ser mamá. Y digo, y en la Biblia busco, digamos, una respuesta donde diga, digamos, que yo he pecado, ¿qué he hecho? Digamos, ¿por qué soy estéril? Porque le digo, antiguamente la mujer, Ana, yo me siento como Ana, decir, uno quiere tener hijos. Yo digo, estoy maldita, o un justificativo, buscar en la Biblia a alguien que diga que es estéril, pero que está con el Señor. En cambio veo como, digamos, a Sansón tenía que tener descendencia y no pudo, y por su desobediencia. Y pues yo digo, seré que soy como Sansón, o seré que soy como, no, dice que el rey David también tenía de Saúl, Mical. y tampoco. Y yo digo, seré que soy como Mical. O sea, y digo, ¿hay en la Biblia alguna parte donde, digamos, que una mujer es estéril, pero que el Señor la apruebe o algo así? Así en realidad, como tú dices, no hay. Pero buscándolo, solo Dios conoce los misterios. ¿Por qué? Y no necesariamente tiene que ser porque eres pecadora. Ya no necesariamente porque hayas fallado o eres inservible. No, porque Dios sabe mejor que nosotros nuestro futuro. Y Él conoce. ¿Por qué? No te puedo decir cuál es la intención de Dios, pero dice que de Dios no viene nada malo, sino todo bueno. Aunque no lo puedo entender, pero sí hay algo bueno. Perdón, pero entre paréntesis te cuento, y alguna vez lo comenté, así como Abraham, no pierdas la esperanza, ¿no? A pesar de eso. Conocí a una pareja, muy amigos míos, y tenían una sola hijita. Entonces, como entre amigos estamos ahí, le dije, ¿y sí, cuándo pues una hijita más? Mucha tele, le digo, ¿no? Y ella así, ajá, así, estaban riendo así como parejas, bromeando entre nosotros. Hasta que un día, así como tú, ella me dice, no, pastor, no puedo. Me han extirpado las trompas de falopio y todo, no puedo. Ya en mi broma yo me quedé mal, le pedí perdón, le pedí disculpas. No sabía, perdón, le dije. Pero le dije algo, ¿no quieres que oremos? ¿Quieres tener? Sí. ¿No quieres que oremos? Le dije, sí. Y oramos con ella. Y Dios hizo un milagro. No pierdas la fe. Pero aún así, no fuera o fuera, Dios tiene el control, mi hermana. Sí, yo antes no sabía por qué no podía, pero yo le decía, Señor, si es de ti, mandame, pero si no, sacame. Y el Señor me sacó, me dio una paz, pero ahora con lo que me operaron, todo es como que otra vuelta volvió, es como que hay uno que te pinche y Sí. eres como Mical, eres No, como no, esa es la voz del diablo. No. Entonces busco No. en la Biblia algo que me diga, no importa, pero ahí siempre la prioridad es la descendencia,
Ya descendencia. Y por culpa de mí, mi esposa no tiene descendencia. Nah. Pablo no se sabe si tuvo descendencia o no. Unos dicen que era viudo, otros separados, otros que no. Pero el hecho es de que en la iglesia tú tienes descendencia. Dice la mujer se salvará engendrando hijos, ¿no ve? Esa no es una salvación por la salvación, porque la salvación es Jesús, sino es la salvación de poder inculcar en otros el Evangelio de Cristo. Dios va a hacer. Vamos a orar. Amén. ¿Alguien más? Sí, Jonah. Ya es y medio. Lo que dije que también era como para matrimonios, como para solteros, no sé si lo he entendido mal. Es que a veces, como decía, era un levita y la otra para también era una hija de Dios, podemos decir, ¿no? Y a veces en la iglesia podría pasar que tanto un joven como una señorita se podría fijar en alguien que está en un ministerio, que puede ser un ministro de alabanza, un pastoral, pero eso no significa que seamos realmente unos ejemplares, hijos de Dios, realmente tengamos a Cristo en nuestra vida. Y el elegir una mala pareja es algo que se puede llevar, como acabamos de te puede llevar a destrucción, te puede matar a matar. Entonces yo, tomándolo de parte de muchas veces en mismos testimonios que muchas jovencitas se conocen que a veces prefieren irse al mundo porque hasta en la misma congregación una señorita lo ha lastimado, un joven la lastimado, pues no debería ser si realmente tuviéramos y esa persona tuviera que hacer su vida. Y la otra cosa yo lo veo es que en esta parte era como que en la Biblia nos demanda, si es que, bueno, a los maridos y a las esposas, en este caso dice que nosotros amemos a los maridos, amemos a nuestras esposas, como Cristo amó a la iglesia, pero en este caso no había el compromiso de matrimonio de esposo con esposa, de esposa con su marido. Y bueno, eso es lo que yo he llegado a entender como soltero. Ya. Sí, mientras nosotros nos fijemos con ojos humanos y tu corazón y tu emoción sea mayor que la voz del Espíritu Santo, sí te puedes equivocar. Uno. Pero si Dios guía tu vida y el Espíritu te habla, siempre te va a dirigir a lo correcto. Ahora, lo otro, que hay jovencitos que se han desanimado y se han salido de la iglesia, implica también pues que ellos nunca han crecido en madurez. Porque la Biblia en Romanos dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? Un chico que te deje, una chica que te deje, alguien que te decepcione. Estoy alegorizando lo que dice, ¿no ve? La Biblia, no, nada nos separará del amor de Dios. Entonces, ¿eso a quién le beneficia? Inclusive al chico, porque no era la chica, dejó, o el chico dejó. En realidad, quienes amamos al Señor, todos deberíamos permanecer, aunque una chica o un chico te lastime el corazón hasta destrozarte. Porque tu amor ha sido a Dios, no tanto a ella. Por eso es que el amor de ágape te cubre. Todo eso te alerta. Entonces, lo que es necesario es decirle a Dios, ayúdame. Y no encegar todo el corazón, ¿no? Porque tu corazón le pertenece a Cristo. Entonces, hay jóvenes que encegan todo su corazón, pues, a la primera. Y ahí sí es un lío. Hemos hablado alguna vez de un rey que mostró todos sus tesoros y le asaltaron totalmente y tuvo que cambiar con otras cosas que ya no era oro genuino. Entonces, igual hazte preguntas, ¿no? Si yo digo, me recuerdo siempre, terminaremos con esto, un pastor, un hombre de Dios vino y dijo, yo amo al Señor, nada me va a quitar de los caminos del Señor, nunca, hermanos, hasta morir le voy a servir al Señor, dijo. Y no faltó pues unos chicos que colocaron chicle en la silla. Y él con su traje nuevo se sentó y quedó pegado, renegó y se salió de la iglesia. Te pregunto, ¿qué lo sacó? Un chicle. ¿Y dónde está todo lo que decía? Es como este levita. Cuando nosotros sabemos aguantar y esperar en la paciencia del Señor, aunque parezca largo, aunque tarde la visión, espérala, dice Dios, no ven aún. Habacuc aún dice, la visión vendrá. Eso te alerta, pues. Si ha dejado, no era voluntad de Dios, no era alguien firme, porque alguien firme, a pesar de cualquier cosa, siempre va a estar en las cosas del Señor. Amén. Cesaremos.
Kelly, ¿me ayudas? Favorcito, vente aquí. Quiero que oremos por la hermana. Esther, ¿te vienes? Pastora Angie, ¿me ayudas? ¿O no quieres, Angita, ayudarme? ¿Quieres, no? Nos ponemos de pie, por favor. Señor, esta noche te damos gracias. De verdad, si yo soy el levita y te digo a ti, te amo, te quiero, pero en mi vida no hay de verdad ese amor, porque a la primera situación te dejo. No, solo son palabras. Y estos son servidores tuyos. Pero tú dices que amaste a pesar de que yo te iba a ser infiel. Y me amaste aunque como Jonás iba a escapar. Y aunque como iba a estar en lo profundo de mi pecado, tú me ibas a perseguir, a sacar. Porque me amabas y me amas de todo corazón. Perdóname, Señor, si soy falso. Perdóname si mis palabras no acompañan mis acciones. Te suplico que nos ayudes a ser mejores cada día. Y aún, Señor, lo que aprenderemos, porque de verdad es un caso terrible. Y lo has puesto en tu palabra para mostrar la naturaleza humana y cómo estamos. Gracias, Dios, por venir y morir por nosotros. Que a pesar de que ser como este levita y destrozar mi vida y partir en dos en mi hogar, mi esposa, tú mandaste a tu Hijo Jesús para morir y cumplir la ley y así hacerme libre. Y que mi matrimonio y mi familia funcione no por mi fuerza, no por mis valores, sino por los valores que tu palabra dice. Y te agradezco por eso, Señor. Vamos a aprender mucho. Y te agradezco porque cada día, Señor, controlarás más mi ira, mi enojo, porque esta me puede llevar a cosas devastadoras. Pero tú eres fiel y ayudas, Señor, en mi vida. Pero hoy, Señor, quiero pedirte por mi hermana. Tú eres soberano. Tu palabra dice, hoy no lo entiendes. Porque Pedro no quería que le lave los pies, pero Jesús le dijo, deja que lo haga, es necesario. Ahora no lo entiendes, pero lo entenderás después. Mi hermana vino desde Argentina. ¿Por qué? ¿Por qué se quedó? Tú lo sabes. Pero sí, Señor, queremos acudir a un Dios de milagros. Tu palabra dice que mayores cosas, Señor, veremos en ti. Limpia, Señor, mi vida, mis pecados, y haz la obra en tu sierva. Si en tu soberana voluntad es tenerla así porque tú sabes algo, amén. Aún así jamás te dejaremos, Señor. Pero si en tu voluntad es sanarla, te pido que, Señor, toda voz del enemigo calle en su cabecita, porque no es maldición. Tú tienes algo revelado a su vida. Pero si de verdad fuera una maldición, no por lo que ella es, sino por las circunstancias de la vida, te pido en el nombre de Jesús que toda maldición quede cortada, Dios, ahora. Que cualquier situación quede eliminada, Señor. Y la unción de tu Espíritu recaiga sobre ella. Por favor, pon su mano en su vientre. Que licita. Y ahí donde está orando mi hermana, tú puedas obrar, Señor. Yo lo he visto con mis ojos lo que tú has hecho. Dios, haz tu obra. Tú restauras virginidades, restauras cuerpos muertos, Señor, como Lázaro. ¿Qué es esto para ti? Señor, tú puedes hacer un milagro. Pero si tienes otra forma, haz, Señor, según tu voluntad. Pero la sanidad no solamente es corporal, sino en sus sentimientos, en las palabras del enemigo, salen en el nombre de Jesús. Y es tu presencia la que está sobre ella. Señor, oramos, te pedimos que tú la unjas, la ministres y la llenes con tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, papito. Y te pido por todos nosotros que tal vez hemos equivocado y fallado el camino al ser violentos,
al ver a nuestras esposas como un objeto sexual, no sé. A los casados, permítanos, Señor, caminar como tu palabra dice. Y a los jóvenes que están aprendiendo a entender lo que tu palabra tiene para nosotros y ministrarla, Señor, de manera correcta. Gracias, Señor. Te encargamos todo esto porque todos oramos. Gracias por mi hermano Julio, por su esposa, Señor, porque están acá. Gracias porque no son casualidades cuando tú traes, porque tú quieres hablar algo. Pero gracias por todos los que estamos, porque tú nos has hablado una palabra sencilla, linda y comprensible, Señor. Gracias, papito. Rompemos cualquier cadena de maldición, cualquier situación que el enemigo tenga. Y declaramos, Dios, en tu palabra, por lo que tú dices como promesa, que somos libres en la sangre de Cristo para hacer tu voluntad. Gracias, papito. Y humildemente te pido, Señor, por el viaje que voy a realizar junto con mi hija, que guardes nuestra salida y nuestro retorno, Señor. Y donde estemos seamos una bendición, papito. Gracias por esta noche, te agradecemos, Dios. Te bendecimos, papito. Y también te pedimos que bendigas las ofrendas que hoy vamos a recoger, que es en amor, Señor, hacia ti. Y tú puedas bendecir al dador alegre y al que no tiene igual, devolverle más, Dios, y darle más en trabajo. Gracias por todo, Padre. Te agradecemos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Cristo, yo te amo.